más sobre toda esta data y estadística, Rodrigo Parra. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás, Carla. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cómo está la situación. Es cierto, hay buenas noticias, pero no por eso hay que bajar la guardia, que es lo que se está viendo, digamos, en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? Sí, efectivamente, a nivel de fallecidos por estadística nacional, estamos en el punto más bajo de la pandemia, a un punto comparable a la cantidad de fallecidos que teníamos al inicio de la pandemia, a finales de marzo. Hablamos de poco más de 30 muertes diarias, que son las que se reportan. Y como ustedes bien adelantaban, ya son al menos 2 regiones, Loreto, Pasto, que no presentan fallecidos en la última semana. Tacna ha presentado una muerte en los últimos 10 días, pero cada vez son más regiones que presentan entre 1 y 2 regiones en los últimos 7 días. Incluso Lima está en valores muy bajos, de 7 a 10 muertes diarias, comparadas a las más de 300, casi 500 que se reportaban en su peor momento durante la segunda ola. Rodrigo, recordemos que a nivel nacional se reportaban más de 800 muertes durante el mes de marzo y abril. Sí, perdón por interrumpirte, pero esto puede ser una señal de que no va a haber una tercera ola, ¿o es muy prematuro? No, para nada, nada lo descarta, nada lo descarta. Lo que sí podemos decir al día de hoy es que no hay ningún indicador que esté anunciando o alertando el inicio de una tercera ola, ni no hay un incremento de fallecidos, al contrario, siguen en descenso. Contagios se mantienen estables en valores muy bajos, de 2%, que es el más bajo que hemos tenido en toda la pandemia. Hospitalizaciones se mantienen en descenso semana tras semana, y la ocupación de camas UCI igual. Ok, pero digamos, estamos en el ojo de la tormenta y viendo el panorama a nivel internacional, no podemos ser, o sea, no podemos pecar de muy optimistas y pensar de que no va a venir una tercera ola. La tercera ola va a venir, pero ¿qué tan preparados nos va a agarrar? Digamos, es decir, la segunda ola se llevó más muertos que la primera. No sé, corrígeme si no es así. La tercera ola podría ser más agresiva, menos agresiva. ¿Cómo van los números respecto a esas proyecciones, no? Bueno, efectivamente, la segunda ola dejó más fallecidos que la primera ola, y como pasa en otros países, nada nos protege de que pueda haber una tercera ola en nuestro país. Va a depender mucho del ritmo de vacunación que estamos alcanzando al día de hoy y que lleguemos a alcanzar para cuando esta tercera ola llegue. Solo para que tengan un marco de referencia, el 95% de las muertes en toda la pandemia han sido de personas mayores a 40 años, el otro 5% han sido personas menores a 40. Por eso es que hay una gran preocupación porque las personas de 40 a más consigan las 2 dosis y tengan la vacunación completa, y con esto proteger teóricamente este 95% de la población que falleció en ambas olas. ¿Qué cosas también nos diferencian de cara a una tercera ola? La cantidad de camas UCI que tenemos a disposición al día de hoy. Son más de 900 camas UCI disponibles, libres, exclusivas para COVID, que contamos hoy día si una tercera ola llegase. Y cuando nosotros descendimos de esta primera ola y de cara a una segunda ola, solamente contábamos con poco más de 100 camas. Nuestra capacidad de respuesta fue muy limitada. Entonces son 2 factores importantes: que estamos avanzando con la vacunación y también que tenemos más cantidad de camas UCI disponibles. Ahora, con respecto a este punto de las camas UCI, Rodrigo, pero tampoco hemos avanzado en los últimos meses, ¿no? Parece que nos estancamos. Se ha mantenido desde que comenzó el descenso en el mes de abril. Lo bueno es que la cantidad de camas no se redujo y fue derivada a otras enfermedades que también lo requerían. La cantidad de camas que se amplió durante la segunda ola ha sido exclusiva para COVID, a diferencia de la primera. Correcto. Donde sabemos que se quitaban o se prestaban camas de otras enfermedades también críticas para atención COVID. O sea, con las que hay de UCI dedicadas íntegramente a UCI COVID, ¿correcto? Correcto. Pero correcto. No se ha ampliado el número de camas UCI, no se han podido habilitar más camas UCI. Desde el mes de abril ya nos han vuelto manteniendo. Perfecto. Correcto. En hospitalización, para terminar con este punto, hospitalización me parece que sí descendió bastante la cifra, ¿no? Sí, en hospitalización son alrededor de 3.600 camas ocupadas al día de hoy. El máximo de ocupación fue de 15.000. 15.000, claro. Eso fue en la segunda ola, y el descenso ha sido rápido y sostenido. A diferencia de las camas UCI, que el descenso es lento, pero igual sostenido, las camas de hospitalización se nota una gran mejoría, y esto igual dentro de la ventana desde el inicio de la campaña de vacunación. Claro. Ahora, una cosa es las camas UCI
Pero otra cosa es el oxígeno, y eso creo que ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. Si bien hemos avanzado, bueno, hemos avanzado y luego nos hemos estancado con la preparación de camas UCI de cara a una tercera ola, no todos llegan a una cama UCI, no todos llegan al hospital. Hay personas que prefieren atenderse en su casa y se compran pues equipos de oxígeno. Por eso las largas colas de oxígeno. ¿En eso hemos avanzado también? Sí, sabemos que desde la segunda ola se han implementado más plantas, hay mejor o mayor abastecimiento de oxígeno. Tal vez algo que se desconocía cuando terminó la primera ola es que iban a aparecer nuevas variantes con una mayor tasa de contagio y también mayor mortalidad. Entonces los cálculos que se hicieron en su momento, el gobierno no previeron este aumento, o incluso de duplicar, que ellos pensaban que se iba a duplicar la demanda, se triplicó esta demanda. De cara a una tercera ola ya contamos con una capacidad mayor a la que teníamos, entonces sí es un factor también importante que resaltar. Entiendo, Rodrigo, para ir finalizando, que no se puede determinar una relación o una correlación entre la vacunación y la disminución de casos de contagio, incluso de muertes. Es muy difícil determinarlo. Pero el Ministerio de Salud esta semana presentó un informe interesante sobre que entre los fallecidos, mejor dicho, aquellas personas que, a ver, ¿cómo plantearlo? 0.5% de los fallecidos, ¿no?, ya había sido vacunado con Sinopharm. Entiendo que a lo que quiero llegar es que la vacunación sí sirve, obviamente, ¿no? Y claro, sí. se refirieron a Sinopharm porque es la vacuna que más se está utilizando hoy en día. Sí, correcto. Hace una semana, 2 semanas se abrió una base de datos de hospitalizados por COVID, y de este 100% de hospitalizados por COVID, aquellos que no recibieron ninguna vacuna, 1 de cada 2 fallecieron. En cambio, de las personas que recibieron 2 vacunas, independientemente de qué fabricante de vacuna hubiera recibido, menos de 2 personas de cada 100 fallecieron finalmente. Un estudio más a detalle del Colegio Médico y el MINSA detallaba que 0.8 era la tasa de mortalidad de este grupo. Entonces, sí, efectivamente, con eso se comprueba que, independientemente del tipo de vacuna que se está recibiendo en nuestro país, la tasa de mortalidad de las personas que reciben vacunación, ambas dosis, y después de un periodo de 15 días al menos, para que justamente tengan los anticuerpos, se reduce al mínimo, como te mencionaba, 0.8, incluso menos. Ahora, el tema de la vacunación justamente tiene que ver con los datos que has dado. Ha reducido justamente los lugares donde ha habido vacunación, pero ¿qué pasa con los lugares donde hay menos vacunación? Es decir, Puno, Madre de Dios, la parte de la selva, básicamente. Sí, bueno, efectivamente, mientras tenemos a la cabeza de esta lista a Tacna, Callao, Lima, Arequipa y Moquegua, Junín, lamentablemente en la parte baja de esta lista siempre han estado rezagados desde el inicio Puno, Loreto, Huánuco y Madre de Dios, y todavía son regiones que presentan algunos fallecidos, pero no podríamos hablar de que hay un incremento, pero son de las regiones que todavía están presentando fallecidos durante la semana, durante cada semana. Entonces, hablamos de menos del 20% de su población que ha recibido 2 dosis, mientras que al otro lado de esta lista tenemos Tacna y Callao con 46% de avance. Sí hay una relación, entonces es evidente, o sea, se ve, la podemos ver. Ahora, en estas zonas alejadas también podríamos decir de que están menos expuestos al contagio, ¿no? Sí, efectivamente, y también son justamente provincias, regiones que no son ciudades como las primeras en la lista. La dificultad logística de llegar a estas personas es más compleja. Sí, por cierto, el presidente Castillo, entre los anuncios, también dijo que ahora se iba a tratar de expandir la vacunación a farmacias, bueno, como se hace en otros países, claro. ¿No? A centros comerciales, y que también se van a implementar brigadas que ya están implementadas en diferentes regiones para ir casa por casa, sobre todo a completar, porque lo preocupante en este momento me parece que es la gran brecha entre la primera y segunda dosis, ¿no? Sí, efectivamente, son alrededor de 2 millones de personas que hay esta brecha entre primera y segunda dosis, igual considerando el desfase entre una y otra. Es muy importante la campaña que están impulsando recientemente de ir hacia las personas, a mercados, centros de trabajo, estaciones, cualquier lugar público donde se pueda implementar esta campaña servirá, porque si quitamos las vacunatones de por medio, el ritmo de vacunación cae abruptamente a casi 100.000 dosis por día. Con las vacunatones el promedio diario en la semana se eleva casi a 180, 190.000 dosis.
que es algo a lo que debemos llegar si es que queremos conseguir el objetivo que plantea el gobierno del 50% de la población para septiembre o octubre. Rodrigo, tengo una preocupación y es que San Juan del Lurigancho está sin agua. Está haciendo largas colas y está trasladando su agua de una manera no muy higiénica, digamos, como puede. En este contexto de pandemia, donde se necesita agua, o sea, necesitamos más higiene, ¿tenemos que poner atención ahí? Definitivamente, San Juan del Lurigancho, como ustedes ya adelantaban, concentra a más de 1 millón de la población. Y justamente por esto mismo los distritos más sobrepoblados en la pandemia fueron donde se presentaron mayores picos. Esto, si tú lo aumentas, la limitante de no poder hacer un cuidado de la limpieza personal, un aseo, si no hay agua, básicamente podría generar un pico de contagios nuevamente. Habría que estar atento en la siguiente semana o 2 semanas si es que la tasa de contagios o positividad no aumenta y por ende también las hospitalizaciones en ese distrito. Bueno, de mi parte una última consulta, Rodrigo, que se me había quedado pendiente. Hay una discusión en torno al regreso a las clases, bueno, para comenzar semipresenciales, un plan piloto. Yo considero que, o espero que esta discusión sea en vano, porque ya para marzo los chicos deberían estar vacunados, ¿no? Pero Ojalá. de todas maneras, ¿cuál es la estadística real, no sé si manejas esa data de los niños, o sea, los fallecimientos de niños por COVID y el contagio y fallecimiento? Sí existe, es entre 2 y 1% o menos incluso del total de fallecidos a lo largo de la pandemia, pero cada muerte es importante. La tasa de muertes es mínima. Efectivamente, esto lo puede decir un médico epidemiólogo, es mínimo. Si hay algún momento para implementar alguna medida correctiva o futuro, creo que es dado que los indicadores están todos en valores mínimos. Hay otros países que lo están implementando con, obviamente, medidas restrictivas o de cuidado. La semipresencialidad es un factor que puede comenzar a aplicarse, pero sí, respondiendo a tu pregunta, es mínima la tasa de mortalidad de niños. Bueno, Muy bien, seguirá la Rodrigo. discusión en todo caso, porque claro, los padres son padres, obviamente, y están preocupados por la salud de sus hijos, y los que quieren que regresen a clases, o al menos en el plan piloto, también están preocupados por su salud mental, por la socialización, porque tienen que estudiar, ¿no? Tienen que recuperar, en fin. Así que pues, vamos a ver qué pasa sobre ese tema. Gracias, Rodrigo. Muy bien, muchísimas gracias por darnos los datos de la sala situacional del COVID-19. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se muevan que regresamos con